versus las otras modalidades, el aumento de la productividad, porque bueno, hay más tiempo, hay menos desperdicio, hay más tiempo para cosas útiles, la reducción de los inventarios y la reducción de los costos de propiedad de tecnología de información, que es un nuevo renglón que ha venido ganando espacio con todos estos procesos de adopción de arquitecturas en la nube. Entonces, bueno, cuando vemos las iniciativas y las tratamos de agrupar, nosotros hicimos este ejercicio de tener tres grupos, digamos, de cuáles son las iniciativas que hemos observado para lograr alcanzar ese valor que mencionamos en la lámina anterior. Entonces, bueno, tenemos las iniciativas que son con esfuerzo propio, las que son con recursos internos capacitados y las que llamamos las mega iniciativas. Entonces, bueno, vamos a ver las características brevemente de cada una. En esfuerzo propio, básicamente, niveles tácticos u operacionales de la organización. Y cuando hablamos de niveles tácticos y operacionales, hablamos de las personas que están, en el caso de las operacionales, en el día a día, digamos, haciendo la actividad de mantener, de inspeccionar, de operar. Cuando hablamos de los niveles, hasta supervisores, ¿no? Cuando hablamos de niveles tácticos, entonces ya hablamos de supervisores de sección, superintendente, a lo mejor gerentes de primera línea. Y ya después vienen los niveles estratégicos, donde probablemente tengamos gerentes de manufactura, vicepresidentes, gerentes generales, etcétera, de ahí hacia arriba. Entonces, bueno, en las iniciativas de esfuerzo propio, niveles tácticos y operacionales, digamos, deciden por iniciativa propia tomar acciones para mejorar. Estas acciones por lo general van en paralelo con su día a día, que es la laminita que les mostré dos láminas antes, ¿no? Donde tenemos los testimonios. Entonces empiezan a tener, digamos, resistencia porque tienen un proceso de trabajo que está muy distante del cual ellos quieren implementar. Entonces, mientras ese proceso de trabajo choque con una mejor práctica o con una mejor forma de poder hacer lo mismo, definitivamente va a ser cuesta arriba. Luego tenemos el escenario donde a lo mejor o muy probablemente algunas personas dentro de la organización fueron capacitadas en algunas metodologías o incluso en algunos diplomados o posgrados. Y entonces empieza todavía a moverse dentro de los niveles tácticos y operacionales y sigue siendo en paralelo a las exigencias del día a día, pero entonces digamos que logran de alguna manera describir o dibujar un proceso ideal porque ya tienen cierta formación que les permite acercarse a lo que debería ser para cosechar mayor valor, pero entonces empiezan a tener dificultades para que ese sistema se mantenga funcionando, para que tengamos en verdad métricas, para que podamos planificar, ejecutar, hacer y verificar y hacer acciones, no poder darle el ciclo completo de la mejora continua. Y luego, por último, que son las menos escasas o las menos frecuentes, perdón, tenemos las mega iniciativas, ya que existe participación de los niveles estratégicos, existen procesos de trabajo medianamente mapeados, existen ya asignaciones a tiempo completo de forma parcial o permanente, y el principal característica de estas mega iniciativas es que le tienen dificultad para demostrar y capitalizar el valor y la sustentabilidad, sobre todo post-proyecto. ¿Qué hago yo para que esta mega iniciativa se mantenga en el tiempo, sacando aparte los imponderables como los que a lo mejor hemos conocido aquí en Venezuela por el tema de la rotación de personal, pero digamos en situaciones normales, ¿no? Entonces, bueno, cuando tomamos estas características de estos grupos de iniciativa y tratamos de identificar más o menos las causas de estos procesos que devienen en el problema que es falta o la poca capitalización del valor de la iniciativa, entonces, bueno, conseguimos cosas como procesos débiles, se hace la actividad sugerida es una actividad complementaria a su principal razón de trabajo, a su puesto de trabajo. La alineación estratégica es débil, ¿verdad? Porque entonces es básicamente ese el efecto de lo que vemos en los procesos de trabajo que no estén alineados. También vemos prioridades emocionales donde de repente 1, 2, 3 meses estuvieron haciendo ciertas cosas para mejorar y después apareció algo en la planta que generó, digamos, la total desatención y se deja y se queda ahí engavetada la iniciativa. Y evidentemente el cambio cultural va a estar presente en todos estos tipos de iniciativas. Cuando lo vemos desde el talento interno capacitado, entonces a lo mejor se baja el efecto del tema de los procesos débiles, pero sigue siendo una asignación a tiempo medio donde no hay la suficiente dedicación para poder tener un avance sostenible.
Y cuando vemos las mega iniciativas, generalmente ocurre que hay una hoja de ruta débil o inexistente, donde se desconoce la relación del esfuerzo y el valor que aporta cada elemento, y entonces eso hace que la secuencia de ejecución no sea la más idónea para capitalizar el valor. También tenemos confusión entre medios y fines, ¿no? Como lo definió Albert Einstein, que es el problema de nuestros tiempos, porque bueno, una cosa es implementar un proceso de trabajo nuevo para mejorar la gestión, para que eso tenga un efecto sobre el desempeño del negocio. Y otra cosa es tener eso como meta o como producto, ¿no? Es distinto. Y es el cambio cultural. Entonces, si estacionamos un momento los problemas que hemos agrupado por tipos de iniciativa y empezamos a avanzar en el tema de la agilidad como mercado de trabajo, como práctica gerencial, vamos a hablar un poquito de ella. Se origina formalmente en el 2007, cuando 17 expertos en el mundo del software en Estados Unidos crean y llegan a suscribir los 4 pilares fundamentales del marco de la agilidad, que son estos que les voy a mencionar acá, ¿no? Software funcionando sobre documentación exhaustiva, respuesta al cambio sobre seguir un plan, colaboración con el cliente sobre negociación contractual e individuos e interacciones sobre procesos de herramienta. Aquí es importante dejar claro que todos ellos estuvieron de acuerdo que lo que está a la derecha de la palabra sobre es importante, pero lo que está a la izquierda lo consideran vital, que es en verdad allí donde radica la productividad en aquel caso donde ellos hablaban de lo asociado al software, ¿no? Al desarrollo como tal. Este marco de trabajo fue o es tan exitoso que con el devenir del tiempo se fueron, digamos, ramificando en las diferentes alternativas o marcos que existen para el desarrollo del software bajo el paraguas de la agilidad. El más común o el más popular, digamos, el Scrum. Después tenemos la aplicación de Kanban, Cristal, XP, FDD, DSE, DSDM y RUP. Todo para mencionarlos, ¿no? ¿Verdad? El objetivo del webinar no es profundizar sobre cada marco de trabajo, sino ver cómo algo que nació en el software ha ido migrando a los procesos de negocio. Entonces, bueno, cuando vemos esta agilidad que se va permeando hacia la mejora continua de otras áreas de negocio dentro del ámbito industrial, tenemos cosas que sucedieron antes del manifiesto, que por ejemplo en 1993 el equipo Lockheed Martin destacó un equipo que llamaron los Skunkworks, o los mapurites, o los zorrillos al español, ¿no? Este equipo tenía una misión y fueron, digamos, organizados de tal manera y empoderados de tal forma en su proceso de trabajo que lograron construir el primer avión de combate de reacción de la Fuerza Aérea Americana en 143 días. Esto era bajo el clamor de la Segunda Guerra Mundial. Esto evidentemente era el primer hito que documenta McKinsey en su documento de agilidad en la industria pesada, como la primera referencia documentada que existe. Después en el 2007, como ya les mencioné, se crea el Manifiesto Ágil. En el 2018 ya se empiezan a documentar iniciativas a nivel de industrias de gas, de petróleo y gas, en donde, bueno, una serie de equipos ágiles lograron alcanzar ahorros sostenibles de 40% en gastos de mantenimiento en sus diferentes actividades de esa empresa en áreas de exploración y producción. Después tenemos el hito que prácticamente ha cambiado la manera de hacer los negocios, ¿no? Y fue así de manera súbita, ¿no? Nadie estaba preparado para esto y bueno, nada, tocó adaptarnos. En el 2020, cuando se declara la pandemia del COVID-19, bueno, esto impulsó exponencialmente la adopción de la agilidad en otras áreas de negocio debido a las restricciones que teníamos, pues, producto de la pandemia. Y bueno, en el 2023, entendiendo ya cada vez más el tema de la agilidad y de cómo se implementa y de cómo funciona en la mejora continua, nosotros planteamos una alternativa, hacemos una propuesta de reformular la manera en que se gestionan los activos o se implementan las iniciativas de gestión de activos con un enfoque de agilidad. Y bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Básicamente son 4 valores rectores o 4 principios rectores, donde primero tenemos un valor, una generación de valor gradual, donde no apuntamos a la primera laminita que les enseñé con los 6 cochinitos de una vez, sino que, bueno, gradualmente ir ganándose un cochinito a la vez.
Después está la interactividad, que no es, ya lo vamos a ver en detalle. Después el trabajo en equipo, y aquí el cambio cultural es el principal actor. Y bueno, la seguridad, porque estamos en el ámbito industrial, es prácticamente palabra implícita. Entonces, bueno, cuando hablamos de valor gradual y continuo, cuando hablamos de ganancias rápidas, cuando hablamos de relación riesgo, esfuerzo, rentabilidad, nos enfocamos en un sistema de gestión de activos que funcione desde el primer momento en que estamos ejecutando los primeros sprints o los primeros grupos de trabajo. Y un sistema para nosotros de gestión de activos se considera funcionando cuando tenemos los indicadores de proceso y de producto dando la vuelta, permitiendo tomar acciones y permitiendo verificar qué es lo que sucede con el proceso. Que nos permita tener la información para tomar decisiones y actuar, y no al revés, que es mucho tiempo invertido buscando datos e información para tener un poco tiempo para decidir y actuar. ¿Qué significa un valor gradual y continuo? Que es, digamos, el elemento clave de este pilar. Imaginemos que tenemos una hamburguesa, o bueno, si estamos en Venezuela o en Colombia, tenemos una arepa. Nosotros no nos comemos la arepa o la hamburguesa, primero la tapa de arriba, después el tomate, después la lechuga, después la carne y después la tapa de abajo, ¿verdad? Nosotros nos vamos comiendo la hamburguesa de forma vertical, en secciones verticales, o la arepa. Igualito es lo que proponemos como un valor gradual y continuo. Las iniciativas se tienen que desagregar desde su principio en ir alcanzando el valor gradual y continuo hasta que al final podamos ejecutar todo el trabajo, que sería comernos la hamburguesa completa y en cada mordisco generar valor. Interactivo. Para poder ser interactivo necesitamos cumplir con una condición, y es que los procesos de trabajo tienen que estar definidos tanto a nivel de directrices estratégicas, de políticas tácticas y de procesos operacionales. Directrices estratégicas cuando el nivel estratégico de la compañía declara las premisas de lo que debe contener el proceso a nivel macro. Las políticas tácticas cuando los niveles tácticos plasman estas directrices ya en implementaciones, en metodologías o en procesos de trabajo específicos. Y los procesos operacionales, nada, es el día a día, es llevar a cabo cada una de estas tareas en un proceso donde cada uno de los roles está consciente de cuál es su responsabilidad. Y evitar ese choque de tener una actividad que es complementaria a mi puesto de trabajo, que no es parte de mi proceso del día a día. Esto como primer paso. Y el segundo paso es en la iniciativa la participación del cliente de extremo a extremo, y no tener que esperar hasta la final de la consecución o confección del proceso para exponerlo, ¿no? Sino que él está ahí haciendo partícipe desde el primer momento. Entonces, bueno, para que un proceso sea ágil necesitamos tener un roadmap. Ese roadmap es la alimentación de lo que consideramos el valor gradual de la iniciativa. Eso después pasa a una programación de sprint o a un sprint backlog, y bueno, después vienen las ejecuciones de los sprints, donde existe una dinámica diaria de reuniones muy rápidas de no más de 15, 20 minutos para saber dónde están los problemas y qué cosas resolver. Y bueno, al final de todos los ciclos, como toda programación, la idea es lograr el trabajo completado y, bueno, hacer las revisiones de lo que se aprendió y de lo que hay que mejorar sprint a sprint. Cuando hablamos de trabajo en equipo, que es el tercer valor, bueno, el cambio cultural tiene que estar incluido desde el diseño de la iniciativa, ¿verdad? Tenemos una presión de mercado que nuestros colaboradores deben estar conscientes formalmente de ella. Tenemos que declarar la participación y saber cómo nos vamos a ayudar en el equipo. Y tenemos que tener capacidad de adaptación, porque el cambio está ahí, en la esquina. Salimos de la oficina y giramos a la derecha en un pasillo y ya seguramente hay algo en lo que debemos adaptarnos y aprender a manejar. Tenemos que construir capacidades para que la gente interiorice los procesos de trabajo y las mejores prácticas y las metodologías. Y esto definitivamente nos ayuda en tener una velocidad de cambio óptima. Y cuando nosotros hablamos de velocidad de cambio es cómo abordamos esa inercia organizacional, cómo movemos ese camión cuesta arriba para que empiece a girar, a girar, a girar y a vencer la inercia por sí solo más adelante. Y cuando hablamos de seguridad, la seguridad en sí misma es un prerequisito, ¿no? Es previo a cualquier acción, es saber los impactos que pueden tener determinados cambios, determinados ajustes. No es una prioridad la seguridad es una condición, ni siquiera la revisamos como prioridad.
los riesgos deben ser controlados y también es necesario entender que los errores y fallas son inevitables, que necesitamos iterar para poder identificar las oportunidades de mejora en pequeñas escalas y poder obtener más rápido la meta. Es inevitable no equivocarse, en verdad. Yo creo que ya eso es así, pues no creo que exista, valga la pena no entender eso, es parte de la mejora continua de la humanidad. Entonces, bueno, cuando tenemos una gestión ágil de activos, con los 4 valores que les hemos explicado, deberíamos poder alcanzar ese objetivo, ese punto verde que al principio veíamos que no teníamos un dardo ahí, sino que se nos iban por las otras diámetros que no eran los más fructíferos. Entonces, bueno, si compilamos un poquito y vamos amarrando de atrás hacia adelante el mensaje o la presentación, entonces, bueno, tenemos un problema, que como sabemos los problemas están en los productos de los procesos, y en los procesos tenemos las causas, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos identificado algunas causas, actividades complementarias, procesos débiles, cambio cultural, confusión de medios y fines, alineación estratégica débil, esfuerzo-valor, relación esfuerzo-valor, ¿no? ¿Cuánto debo hacer en algo para obtener determinado valor? Una hoja de ruta débil y las prioridades emocionales que en ocasiones juegan en contra. Para, digamos, mapear estas causas y darle el debido tratamiento dentro de una hoja de ruta, muchas de estas causas unas son consecuencia de otras, digamos, ahí las relaciones en algunos casos son muy estrechas. Lo sugerido es tener un proceso de medición de madurez, ¿no? Donde por lo menos nosotros en nuestro modelo interno tenemos grupos, tenemos elementos que forman parte del sistema de gestión de activos. Y cada uno de estos elementos es el que se planifica y se define su estrategia para ir abordando. Entonces, bueno, este camino o esta hoja de ruta o este roadmap, en verdad, nuestra sugerencia o nuestro enfoque es ir construyendo un roadmap que nos permita capitalizar valor en cada etapa, en cada paso que vayamos avanzando, ¿no? Obedeciendo esto al principio de creación de valor gradual y continuo. Y no esperar hasta el final del roadmap para entonces capitalizar los 6 cochinitos, porque bueno, habrán sido varios meses, años invertidos allí para empezar al final, ¿no? Para capitalizar al final. Es allí donde perdemos la oportunidad. Nosotros para hacer, digamos, para confeccionar ese roadmap, utilizamos 4 pasos. Medimos la madurez que nos permite saber dónde estoy, a dónde puedo llegar. Realizamos un caso de negocio porque, bueno, al final necesitamos establecer la rentabilidad del esfuerzo. En función de este caso de negocio y de la madurez, entonces tenemos el input para proponer una secuencia y ajustarla con el cliente, por dónde iniciar, qué viene después, digamos, es esta secuencia de programa, proyecto, sprint, ¿no? Por dónde iniciar y qué hacer después. Y bueno, la estrategia que al final queda mapeada o queda formalizada como una hoja de ruta final, como producto entregable. Entonces, bueno, un ejemplo de esta aplicación de los 4 métodos con algunos clientes, bueno, aplicamos el modelo de madurez, medimos la rentabilidad en base a la información que nos suministran bajo un acuerdo de confidencialidad, se estima la inversión, se estiman los beneficios y se declara el flujo de caja, se calculan sus variables económicas de tasa interna de retorno, tiempo de retorno, valor presente neto y bueno, se utiliza la tasa de descuento que indica el cliente. Posteriormente, a tener los valores de madurez, los niveles de mejora, tener la rentabilidad, entonces, bueno, ya tenemos, y el caso de negocio, tenemos ya el esfuerzo, tenemos los inputs para entonces graficar el ahorro potencial y el esfuerzo. Entonces, allí van quedando cada uno de los elementos y esas zonas son donde trabajamos en definir las estrategias. Por ejemplo, en este caso, teníamos una primer área a cubrir, porque bueno, lo que nos interesa ejecutar primero es lo que tenga el menor esfuerzo y el mayor valor en el eje de las Y. Después vamos progresivamente a ir machando cada una de los demás componentes. Entonces, bueno, tenemos un primer grupo del programa que llamamos mitigación de riesgos, después optimizando confiabilidad y maximizando valor. Esto se ajusta al contexto de cada cliente. Y por último queda entonces un roadmap definido y oficializado con el cliente o del cliente. Entonces, bueno,
Ya para ir, digamos, cerrando y amarrando. Algunas lecciones aprendidas en 25 años, ¿no? Que cada vez las tratamos de resumir, pero bueno, ya la pantallita no nos va dando, haciendo el favor. Dice, no hay un momento idóneo para el inicio. Inicie. Es mucho mayor el riesgo de no hacer nada. Así sea como una iniciativa de esfuerzo propio. Inicie, que va a ir avanzando progresivamente. Pero definitivamente no hacer nada hace que el riesgo se mantenga alto o en un punto donde no vamos a conseguir valor. Considere construir su hoja de ruta con un enfoque programa proyecto sprint, con una estrategia ágil que le permita capturar ganancias rápidas y un aumento de madurez incremental. Vemos cada vez se ve con menor frecuencia las mega iniciativas o los megaproyectos en gestión de activos y confiabilidad. Y es por eso, las gerencias muchas veces, los niveles estratégicos se agotan de esperar tanto tiempo y de invertir tanto para entonces no ver los resultados de forma temprana. Cada vez quieren ser más agresivos en la captura de valor. Entonces, bueno, es aquí donde las ganancias rápidas nos permiten dar respuesta. La estrategia de implementación, desde el día cero, define un rumbo que le permita ir haciendo los ajustes en el camino o en el avance de este rumbo para lograr los resultados esperados o la promesa de valor. La integridad de la data. Es muy poco probable que no esté entre las primeras cosas en resolver, que es la integridad de la data. Si tenemos sistemas de administración de mantenimiento, EAM, revisar en etapas tempranas sus configuraciones, incluir los temas de taxonomía, jerarquía, catálogos, modos de fallas, mecanismos, etc. No caigan en la trampa que se resuelve después, porque es mentira, no se resuelve y hemos vivido casos donde ha habido que reimplementar otra vez el ERP para poder resolverlo, porque era tanto el desorden que no había manera de resolverlo. O no es que no había manera, no era rentable resolverlo. Casos de negocio, es muy complicado, es muy difícil ir a los niveles estratégicos a explicar que tengo un mecanismo de deterioro por ataque por hidrógeno, o que tengo un mecanismo de deterioro de contaminación de aceite fuera del código ISO, o que el nivel de vibración pasó los 30 micrones. No nos van a entender y no le van a dar la prioridad que se merece. Entonces, es necesario establecer los puentes de comunicación y nada mejor que un caso de negocio donde podamos decir, esta es la inversión requerida, esta es la promesa de valor y estas son las características o las variables financieras que te estamos proponiendo, tanto de BPN, tanto de tiempo interno de retorno y tanto de valor presente neto. En ese momento entonces estaremos ganando patrocinantes ejecutivos para nuestra iniciativa. Y bueno, la tecnología, y aquí mucha gente me dice, bueno, pero si ustedes son promotores o vendedores de tecnología para el tema de gestión de activos, esa lección aprendida es como que jugando en contra, y en verdad no, nosotros somos a los que creemos que hay que ser bien sinceros y honestos. Y la tecnología es un medio, no es el fin, pero es el tamaño del medio que estamos utilizando, es la mamá de las palancas. Pues en verdad hay una diferencia del cielo a la tierra entre hacer gestión de activos sin o con tecnología. Y bueno, con el pasar del tiempo se simplifica su uso y se hace más accesible, ¿no? Entonces, bueno, pero no hay que perder en el foco en el fin, ¿no? Que era lo que hablamos al principio. Es necesario saber el fin. El mayor porcentaje de fracasos, de iniciativas de tecnología, llámela como la llame, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, gemelos digitales, pues está en no saber para qué quiero la tecnología, sino irla adoptando como una moda y no como parte de un plan estratégico de largo plazo. Para resumir, esto es algo que se escucha mucho, que tiene muchísima tradición, mucho tiempo, ¿no? El tema de procesos, tecnologías y talento humano. Pero bueno, conseguimos unos señores que hicieron un resumen sobre la combinación y en verdad nos pareció bastante oportuno compartirlo, ¿no? El señor es H. Lewitt, ahí está la fuente. Entonces, cuando combinamos procesos y tecnología, básicamente lo que estamos es automatizando los procesos. Cuando combinamos los procesos con el talento, con las personas, básicamente estamos incrementando la madurez, estamos sabiendo el detalle de lo que debemos hacer en esos 3 niveles que estuvimos conversando. Y cuando combinamos el talento con la tecnología, entonces estamos acelerando la innovación. Lo importante es que esta innovación en verdad sea dirigida hacia el fin que nuestro negocio demanda y no hacia el medio, ¿no? Si no estaremos
jugando la ruleta rusa si lo que estamos haciendo en verdad le pega al fin último del negocio. ¿Quiénes somos? Ya para cerrar, bueno, somos AT Group, iniciamos nuestro camino como empresa, digamos, hace 10 años, primero en Venezuela, después nos restablecimos en Colombia y por último en Estados Unidos. Todos con un ADN netamente industrial. En algún momento estuvimos de aquel lado de la mesa viviendo lo que significaba tener una planta parada o celebrando lo que significaba un récord de horas hombre sin accidente o un récord de producción. Estas son nuestras coordenadas. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, tenemos 3 empresas que se dedican a servicios muy especializados de campo y una empresa que se dedica al tema de la tecnología, que es Rayleigh Byte, que es, bueno, gestión ágil de activos, que es lo que estuvimos viendo de hoy. Algunos de nuestros clientes, bueno, tenemos clientes tanto en el área de conglomerados, en el área minería, el área de bebidas, alimentos, papel, en el área de petróleo y gas o en el área de petroquímica. En nuestro equipo, aquí tenemos el equipo principal, digamos, Richard y Romer, que son los dueños de la tecnología, el líder de informática y el líder de tecnología como tal. Carelia, que es la especialista en temas de inteligencia artificial y machine learning. Carelia es egresada de Texas A&M en estas cosas de analíticas avanzadas. Roger es el especialista en temas de integridad mecánica. Pablo es mi socio también, además, es el especialista en temas de cuidado de activos ya para la parte de rotativo, instrumento, electricidad, y mi persona, bueno, encargado de los temas de implementación. Nuestros partners de tecnología, y se los compartimos, y bueno, estas son nuestras coordenadas. Nuevamente, muchas gracias, esperamos que, bueno, estos minutos hayan sido valiosos, que hayan podido que consideren útil para su negocio, pues. Muchísimas gracias, José. Voy a abrir aquí el micrófono por si acaso hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta. Ok. Listo. Por ahí el señor Wilfredo nos da las gracias. No, gracias a ti, Wilfredo, por el tiempo. Que estés bien. Correcto. Muy bien. Si no hay preguntas, yo les voy a compartir por el chat un enlace para que hagan evaluación del webinar. Es una encuesta muy rápida, pero requerimos de su opinión para, por supuesto, mejorar y tener un feedback de nuestra actividad. Y alguien creo que está escribiendo en el chat. Ah, tú. Al señor Oscar Rodríguez. Las gracias. De nada, a la orden. Bueno, en YouTube va a quedar igualmente colgada cualquier cosa, cualquier aclaratoria, igual estamos ahí, por ahí nos pueden conseguir. ¿Sale algún curso sobre el webinar? Es muy probable, digamos, estamos en ese proceso de confeccionar los requerimientos académicos, digamos, o requerimientos de capacitación. Les avisamos, seguro que sí. Ingeniero Cristian Rojas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, señora Mariana, nos felicita por el webinar. Ingeniero Rojas, si puede dejarnos el correo para ponernos en contacto con usted, por favor. Sí, que les enviemos el enlace. Sí, cómo no. Si nos facilita el correo, por si acaso.
Perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por darnos este tiempo tan enriquecedor. El Aquí Oscar próximo nos... webinar. Ya, permiso, Mariana. Oscar nos Sí. pregunta, ¿cuándo será el próximo webinar? El próximo es el de Pablo, ¿no? Sobre los procesos de Sí, trabajo. correcto. En el mes de mayo. Lo que le sugeriría, señor Oscar, y a los demás también, es que nos sigan en nuestras redes sociales y por allí se enterarán de primera línea. Igual, si me da su correo electrónico, también le podemos enviar la información a través de su correo. Voy a colocar aquí en escrito cómo se escribe el nombre de nuestras redes. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales con el mismo nombre. Aquí hay una pregunta, José. Sí, dice, ¿en cuánto tiempo se logra el cambio cultural en la implementación de la metodología? Y bueno, va a depender de qué tan amplia es la implementación de la metodología, digamos. Si logramos involucrar a un grupo piloto, digamos, ese cambio cultural se va tejiendo sobre ese grupo piloto y lo sugerido es, después de ese piloto, ir desplegando progresivamente y masivamente a partir de las lecciones que deja cada grupo. La idea es hacer sprints de máximo 8 semanas previa a la preparación del equipo que está dentro del sprint para ir pudiendo avanzar, ¿no? Esto funciona como un catalizador. Una vez se activan las primeras moléculas, digamos, masivamente se va expandiendo, pero hay que digamos, dar las herramientas para que la gente pueda replicar, pues. Pero lo clave es considerar ese cambio cultural desde el diseño y no ir a intentar modificar procesos de trabajo sin entender el sentir de la gente, ¿no? El cómo hacer que la gente se sienta representada, involucrada, que empuje, en verdad, porque si no es chocar contra la pared para volver al mismo sitio que debimos considerar desde el diseño. Eso lo hemos visto muchísimo. Y es uno de los principales retardantes en no capturar el valor de las iniciativas. Aquí el ingeniero Rojas nos hace otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de Agile, Scrum, CRF y otras metodologías para alinear nuestros procesos? Mira, digamos, vamos a separar aquí dos cosas, ¿no? El Agile es lo que llamamos el manifiesto marco, ¿no? De donde nacieron cosas como Scrum, cosas como Kanban, cosas como Crystal. Y la otra son temas propios de confiabilidad, ¿no? SMRP es una sociedad de mantenimiento de confiabilidad y de profesionales de mantenimiento y confiabilidad, y el riesgo, digamos, es aprender a trabajar con la incertidumbre. Entonces, las metodologías de confiabilidad no se van a ver afectadas por la agilidad. La agilidad lo que está promoviendo es cómo definir una estrategia para ejecutarla, porque, por ejemplo, el MCC en su esencia no va a cambiar, van a seguir siendo las mismas 7 preguntas. El RBI tampoco, pero no es lo mismo que con agilidad yo decida abordar los principales lazos de corrosión del RBI en vez de lanzarme la aventura de hacer el 100% de los lazos. Un proyecto te va a durar 3 años y el otro a lo mejor te dura 3 meses. Y ya tienes la oportunidad de poner el sistema de gestión de integridad a funcionar, sin necesidad de tener los 32 lazos de corrosión versus 2 lazos de corrosión. Es ahí donde está la diferencia. No, de nada, a la orden, por Dios. Nada, cualquier cosa, nos pueden seguir contactando. Con mucho gusto y sin compromiso, los ayudamos. Perfecto. Vamos a esperar a ver si hay alguna otra pregunta.
viene otro, están moviéndose los punticos. Sí. ¿Cuál es la mejor estrategia para que las personas más la tecnología aceleren la innovación? Mi sugerencia es la iteración. Definitivamente exponer a las personas a la tecnología que se quiere adoptar con modelos de pilotos alineados hacia el fin, ¿no? Hacia la estrategia de negocio, es lo más ideal. Lo idóneo es exponer lo antes posible las personas al nuevo proceso de trabajo apalancado en tecnología, sin que haya mucho perfeccionamiento del lado del proceso, del lado de la tecnología. Al final del día lo que queremos es ese feedback para ir mejorando y no tener una super herramienta que después cuando la vayas a utilizar no es útil y vayas a tener que hacer muchos ajustes. Entonces, bueno, todo ese tiempo y toda esa inversión se va a perder, pues y es ahí donde retrasamos la capitalización del valor. En resumen, hay que iterar, hay que exponer los usuarios o las personas dueñas del proceso a la tecnología para ir obteniendo de ellos la mejora y poder crear valor de forma temprana. ¿En qué me puede apoyar la inteligencia artificial ChatGPT a la gestión de mantenimiento? Mira, eso es complicado. En verdad, ChatGPT, en lo que conozco de él, en lo poco que he visto, es algo para crear contenidos, ¿no? Y a lo mejor para elaboración de manuales, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al final es una herramienta de uso masivo que tiene ese riesgo, ¿no? Puede ser muy masiva, pero a lo mejor con un dedo de profundidad. Y en el caso de mantenimiento, cada organización tiene sus particularidades y esas particularidades son las que permiten generar valor en ese negocio, en ese momento y en ese contexto. Entonces, bueno, yo diría ir con cuidado y tratar de mantenerlo en digamos, de esperar que la tecnología madure un poquito, ¿no? Hay que ser cuidadosos en eso. Muchos de los mangos bajitos o de las ganancias rápidas no necesitas ni siquiera la inteligencia artificial que podemos tener para modelos de degradación o de vida remanente, ¿no? Que es lo que nosotros utilizamos en etapas muy maduras, ¿no? En las primeras etapas de madurez generalmente es formalizar los procesos de trabajo, poner el sistema de gestión a andar y a partir de ahí detectar dónde están las oportunidades de mejora. He visto que apoya el código de programación, no sé si puede apoyar a realizar modelamiento. Sí, claro que sí, tenemos varios modelos estadísticos para temas de vida remanente, dependiendo del tipo de activo, porque dependiendo del tipo de activo va a haber unos componentes frecuentes y esos componentes frecuentes expuestos a una degradación con una variable indicadora asociada. Eso ya está bastante adelantado. De hecho, los modelos que construimos son multivariables, es decir, si yo quiero saber cuándo la degradación de un rodamiento puede afectar la continuidad operacional, no solamente estoy viendo la vibración, estoy viendo la vibración, estoy viendo la temperatura, estoy viendo la velocidad, estoy viendo la carga o el flujo que ese equipo está percibiendo, si está disponible, si está instrumentado. Y eso nos permite construir un modelo multivariable, que si conocemos un poquito de vibraciones sería como tener espectros en las X y en las Y. Entonces, bueno, son múltiples mínimos que se generan allí que hay que identificar, pero para eso está el cómputo en la nube que lo permite hacer. Con mucha más anticipación que utilizar una variable individual.
No, de nada, la orden. Más bien, gracias por la pregunta y por la participación. Bueno, les voy a compartir por acá de nuevo el link para la evaluación del webinar. Si no tienen alguna pregunta, alguna otra. De nuevo, Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. ¿vamos a aprender las cámaras o qué? Sí, Pero ya yo la tengo vamos a prendida. aprender. Sí, Listo. vamos a aprenderla para ver si podemos tomar una foto. A ver si los demás pueden prender, por favor. Listo. No sean tímidos. Vamos a ver si logramos que los demás se unan. Listo. Listo. Dale, pues. Buenísimo. Bueno, vamos a tomar la foto. Gracias. Chao. Que pasen feliz noche. Chao. Gracias por asistir. Bye.